el autocuidarnos nos brinda la oportunidad de tener una buena calidad de vida para ofrecer el 100%. Chévere, chévere. Ahí vamos teniendo varias respuestas. Y bueno, queridos y queridas profes, si quieren síganos ahí escribiendo por el chat, pero ya siendo las 6:05 casi, vamos a empezar de forma oficial este webinar y antes de empezar pues quiero presentarles a la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy. Esta persona es muy, muy especial para el equipo de Creando Aula, es una persona que ha estado desde el principio detrás de cámaras, bueno, y no, enfrente de las cámaras también. Esta persona la van a reconocer rapidísimo porque la han visto todo el tiempo en el curso de Creando Aula, en los videos, y es una persona muy importante para el desarrollo de este curso. Estamos muy, muy agradecidos con ella por estar aquí hoy, por compartirnos un poco de su conocimiento. Así que le voy a dar la palabra a Sam para que se presente un poquito y bueno, que nos cuente qué nos va a compartir el día de hoy. Así que Sam, bienvenida, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias por esa introducción. Qué emoción, me emocioné yo de estar aquí con esa introducción. Y pues nada, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de acompañarlos y acompañarlas hoy con este tema que realmente me apasiona, el cuidado de los docentes, ¿no? Y las docentes y la atención plena, que más adelantico, bueno, entraremos en el tema, pero también quería contarles que estoy muy feliz porque viendo esas presentaciones de los participantes, que vienen como muchos limones, kiwis, sandías y frutas de muchos lugares que son muy cercanos para mí. Veo que hay mucha gente de Cúcuta y yo por más que no tenga el hablado cucuteño, pues soy cucuteña y me hace muy feliz estar acá entre paisanos. Y también viví mucho tiempo en el Cauca y veo también hay gente por allí del Cauca y también en La Guajira. Entonces estoy como entre paisanos y eso me alegra mucho poder compartir y recordar, ¿no? Como a los profes de todas estas regiones de frontera y sí, como tan lindas, llenas de retos y llenas de cosas chéveres. Entonces, pues nada, muy feliz de estar acá a nivel personal. Y bueno, nos devolvemos, ahora sí arrancamos ya, esta fue la introducción y bueno, les agradezco por responder a esta primera pregunta sobre la relación que encontramos entre esa imagen y el tema de este webinar, ¿cierto? Y André, ¿podemos adelantar? Y es que justamente, no, al anterior, perdón. Eso, justamente este webinar, como les dijo Juli, como ven en sus invitaciones, se trata de autocuidado, atención plena y primeros auxilios psicológicos, que realmente lo quiero enfocar en cuidado de otro, ¿sí? Y por eso les traigo esta imagen que me parece una metáfora como muy cercana a lo que podemos entender por autocuidado y cuidado del otro en situaciones de emergencia. ¿Cierto? Esta imagen es la imagen de las instrucciones que nos dan cuando viajamos en avión, ¿cierto? Por si llegamos a tener una situación de emergencia en el avión. ¿Sí? Es el manualcito que uno encuentra en la silla de enfrente y que nadie quiere que pasen este tipo de cosas, pero hay que estar preparados para cuando lleguen a pasar. Y las recomendaciones que encontramos en todos los aviones son estas, ¿sí? Y la traigo acá porque digamos que son varios puntos los que nos llaman la atención el día de hoy. Y es, primero, que ante una emergencia es importante tener a la mano una ayuda extra, ¿cierto? Que en este caso serían las máscaras de oxígeno. No estamos exentos de cualquier situación de emergencia o de crisis, y es importante tener como posibles ayudas a la mano, ¿sí? Y otra cosa que es importante en esta imagen y en las instrucciones que nos dan es que, como ustedes ven en el cuarto paso, ¿sí? Si viajamos con otras personas que estén a nuestro cuidado, lo natural o como lo instintivo es intentar como cuidar a la otra persona primero, ¿cierto? Como salvar a la otra persona primero, y más si es una persona que
depende de nuestro cuidado, por ejemplo, un niño o una persona como en una situación que requiera nuestro cuidado especial. Eso sería como lo natural y de hecho a veces podemos juzgar que no hacerlo, no cuidar al otro primero, a veces como que se puede como entender como un acto de pronto egoísta, ¿no? Si primero nos salvamos a nosotros mismos. Pero resulta que en situaciones de emergencia o en situaciones difíciles, la lógica cambia, ¿sí? Y la instrucción o la recomendación es que, como muchos de ustedes dijeron en las respuestas, primero es importante salvarnos a nosotros mismos o tomar las medidas necesarias para cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar después a los otros, ¿sí? Porque muchas veces en estas situaciones puede pasar que cuando estamos, digamos, en la metáfora del avión, estamos intentando poner la máscara de oxígeno al otro sin habernos la puesto nosotros primero, y lo que puede pasar es que nos desmayamos nosotros y no podemos hacer nada por el otro y mucho menos por nosotros mismos, ¿sí? Entonces ese es el principio que quiero compartir con ustedes hoy, y es cuidarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Está bien y es muy importante y es lo primero que debemos hacer, ¿sí? Y solo estando bien nosotros es que podemos cuidar a los demás, ¿vale? Entonces, por eso como el tema tan importante que hace como mucha figura el día de hoy y es autocuidado, ¿sí? El segundo tema, y si quieres pasamos a la siguiente diapositiva para ver los objetivos de este webinar que vamos a intentar cubrir en esta horita, y es, bueno, primero que reflexionemos sobre el autocuidado como ya lo empezamos a hacer. Segundo, que conozcamos la atención plena o mindfulness, que es una herramienta que tenemos al alcance, así como la máscara de oxígeno y que podemos tener guardadita en nuestro bolsillo para situaciones difíciles, es una herramienta que nos sirve para ese autocuidado y para el bienestar. Y el tercer objetivo es que podamos encontrar relaciones entre el autocuidado y el cuidado de los otros, ¿sí? Como ya lo empezamos a hacer como con esta metáfora. Digamos que el tema de primeros auxilios psicológicos, ustedes lo han visto en el curso Creando Aula en la unidad 2. Entonces, lo que quiero que hagamos en este webinar es que simplemente relacionemos cómo es eso de cuidar al otro y cómo se relaciona con el cuidado propio, el del bienestar. ¿Listo? Entonces, esos serían los objetivos y podemos ya arrancar. Entonces, empezamos con el autocuidado y es cómo nos ponemos esa máscara de oxígeno nosotros primero, ¿vale? Y para irnos para allá, quisiéramos invitarlos a Menti, que es una herramienta que no sé si ustedes ya están familiarizados. Cuéntenme, André, Juli, Gaby, si ya los profes saben cómo ingresar. Sí, la hemos usado un par de veces. De hecho, allí está el link ya, profes, en el chat. Sí, de pronto para los que no han estado cuando lo hemos utilizado, ahí en el chat, Gaby nos acaba de mandar un enlace. Simplemente debemos entrar, hacer clic en ese enlace que nos acaban de mandar y eso nos va a llevar a unas preguntas en una pantalla. Simplemente debemos dar respuestas a las preguntas que ahí encontramos y nosotros acá vamos a seguir proyectando los resultados de esas respuestas que ustedes van realizando en este enlace. Entonces cuéntenos ahí por el chat si están logrando responderlo, si ya lo hicieron, entonces nos pueden escribir un listo, o ready, o mela, como ustedes prefieran, para saber que sí está funcionando. Entonces les vamos a dar ahí unos minuticos, unos segunditos, mientras responden en el Menti. Y bueno, San, cuéntanos qué preguntas tiene este Menti, que se van a encontrar los profes. Bueno, como estamos viendo en la pantalla proyectados, los que no han podido ingresar, pueden ver las preguntas aquí. Y son las siguientes preguntas. Una, si se han sentido alegres y de buen humor, todo pensando en las últimas 2 semanas, de aquí hacia atrás en las últimas 2 semanas.
Se han sentido tranquilos y relajados y vamos a contestar de 0 a 5, ¿sí? En una escala que va de nunca a todo el tiempo. ¿Listo? ¿Qué tan activos o enérgicos se han sentido en las últimas 2 semanas? Si se han despertado frescos o relajados, y si su vida cotidiana ha estado llena de cosas interesantes. Son esas 5 preguntitas que vemos allí. Súper, súper. Ahí veo en el chat que hay varias personas que ya están listas. Andre, de pronto actualizar ahí la presentación porque a mí sí me aparece. Entonces, si quieres, puedo compartirlo acá rapidito, que lo tengo a la mano. ¿Te parece? Listos. Entonces, denos unos segunditos, queridos y queridas profes. Aquí ya tenemos los resultados, un poquito de suspenso. Y listo. Aquí están, San. Ok, perfecto. Listo. Bueno, nada, me alegra mucho como que hayan respondido y ahí se sigue moviendo un poquito la escala y lo que vemos es que tenemos un promedio de 3.6 de 0 a 5. Y si quieren, vamos a la presentación grande y les cuento un poquito de qué se trata esta encuesta, que está un poquito misteriosa. Listo, la siguiente, perfecto. Esta encuesta que ustedes acabaron de hacer es un índice de bienestar psicológico que aplica la Organización Mundial para la Salud, ¿sí? Se llama el índice 5 de bienestar psicológico y se ha aplicado en muchos países del mundo y sirve como para poder hacer un chequeo súper rápido de los principales factores que pueden como afectar o que son como indicadores de bienestar psicológico, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo interpretar esa encuesta? Básicamente, pues yo les traigo acá una interpretación como por promedio, y es que si la mayoría de respuestas de nosotros están entre 0 y 1, debemos tener una alerta de salud mental, ¿sí? Como nuestro bienestar psicológico está en riesgo y debemos como acudir a ayuda externa, ¿sí? Si estamos como en un promedio que vaya entre 2 a 3, podemos como empezar a buscar esa máscara de oxígeno que necesitamos para el autocuidado, porque estamos como ahí en regular, y pues entre 4 y 5 estamos bien en bienestar psicológico. Nosotros estamos en promedio en 3.6 y entonces lo que veo es que el grupo que está acá pues tiene, digamos que no tiene como alertas muy graves en este indicador, pero ya estamos chévere que tengamos como una mascarita de oxígeno a la mano en caso de emergencias, pues en caso de que se nos ponga más alerta la cosa. ¿Listo? ¿Seguimos, por favor? Listo. ¿Y por qué traigo este llamado como a que revisemos nuestro bienestar psicológico? ¿Sí? Y pues nada, es pensando en que las situaciones que estamos viviendo todos como en nuestra región en este momento, nos están como llevando a una situación de crisis múltiple, como ustedes lo han visto en el curso Creando Aula, que cada vez se agudiza mucho más, ¿no? Como estamos afrontando esta emergencia sanitaria todos en el mundo, ¿no? Del COVID, que nos lleva como a adaptarnos al sistema educativo, a adaptarnos, pero también estamos atravesando por una crisis migratoria que ya lleva varios años y entiendo pues ustedes en la frontera y en muchas regiones de Colombia están teniendo ya hace más de 3 años que adaptar como sus prácticas educativas para afrontar esta situación, pero además en este momento estamos viviendo una crisis invernal a lo largo y ancho de Colombia. Entonces son como diferentes situaciones de crisis que afectan nuestro bienestar necesariamente, ¿sí? Y esta es una pregunta que yo quisiera que respondiéramos en el chat.
y es cómo afecta su bienestar estas diferentes situaciones de crisis y emergencia que están viviendo como docentes, cada uno a nivel personal, cómo ve afectado su bienestar en estos aspectos que pudimos ver en la encuesta, pero también en la noción más amplia de bienestar, a nivel físico también, ¿no? A nivel relacional, social, cómo afectan las situaciones de crisis que están atravesando ustedes, su bienestar en general. Entonces, pues, André o Gaby o Cris, si me ayudan a leer las respuestas que vayan apareciendo, porfa. Y ahí Listo, Sara. vemos de una, André. Dale, ¿qué ves por ahí en el chat? Sí, tenemos algunas respuestas, como que estas situaciones generan angustia e incertidumbre. La profe María Liliana dice, me siento afectada y he buscado ayuda de tipo espiritual. El profe Ricardo, se ven restringidas las posibilidades de entrenamiento físico. La profe Lida siente cansancio, estrés, sobrecarga de actividades entre el trabajo y la casa. Crean mucha incertidumbre y desesperanza, dice la profe Isabel. Exacto. Siguen escribiendo, se afecta de algún modo la tranquilidad y hay incertidumbre sobre qué más cosas pueden pasar. La parte emocional, estrés, perdón. Muchas Sobrecarga. emociones, ¿no? Por ahí veo como temor, desesperanza, angustia, estrés, como muchas emociones, sobre todo no placenteras, ¿no? Algunas Nos siguen personas se han llegando quedado varias sin respuestas, trabajo. Sani. Sí, algunas personas se han quedado sin trabajo y eso es parte de lo que pasa en estas situaciones de crisis. Un estado anímico decaído, incertidumbre. Bueno, como vemos, son un montón las formas en que estas situaciones afectan nuestro bienestar en los diferentes niveles, ¿sí? Y pues nada, como una de las cosas más importantes o lo primero que debemos como activar para el autocuidado es poder identificar que necesitamos cuidarnos, ¿sí? Este ejercicio que estamos haciendo de darnos cuenta que estamos pasando por una situación difícil, ¿sí? Y que necesitamos cuidarnos más de lo normal, ¿no? Que necesitamos activar esa máscara de oxígeno, es como parte de esa conciencia que debemos tener para empezar a cuidarnos. Entonces, con eso ya en la mesa, ¿cierto? Como con acogiendo como esta necesidad de autocuidado que tienen ustedes como docentes, lo que quiero pasar ahora es a presentarles la atención plena, pero bueno, como un poco gracias André, para recoger un poco aquí y es como la importancia de darnos cuenta que en momentos de crisis y emergencia afrontamos retos mayores de los normales, ¿sí? Los retos que vivimos se exacerban y esto es una realidad. Aumenta nuestra sensación de estrés, nuestro estrés y nuestra reactividad, como ustedes lo dijeron en los comentarios, y nuestra capacidad de autocuidado se disminuye, ¿sí? Esto es como los grandes postulados que debemos tener en cuenta relacionados con autocuidado y las situaciones de crisis y emergencia. Y es por esta razón entonces que nos vamos a ir a hablar de la atención plena, ahora sí, como una herramienta que podemos usar como máscara de oxígeno para estas situaciones de estrés, y para esta necesidad de autocuidado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la atención plena? Yo sé que ustedes en el módulo 2 del curso vieron qué es la atención plena y la relación con autocuidado, y lo que quisiera que hiciéramos hoy es profundizar un poquito más y poder ver cómo la podemos aplicar hoy en día, como en la realidad de cada uno, y cómo nos sirve para cuidar a otros. ¿Listo? Entonces, bueno, la atención plena ha sido concebida de muchas formas, también se llama mindfulness, no sé si algunos han
han oído este otro término, y se ha entendido de muchas formas, como una capacidad de estar con atención plena o estar presente, también un estado, ¿no? Estar en atención plena, o una actitud para relacionarnos con lo que pasa, pero también, bueno, en otras formas de acercarse se concibe como una energía a la cual podemos tener acceso, ¿cierto? Como que nos conectamos con esta energía de la atención plena, o en su aspecto más pragmático, como una práctica, un ejercicio que realizamos que se llama atención plena. Listo. Y básicamente la atención plena se define como por 3 grandes componentes que tiene. Y el principal es como la capacidad de poner atención en el aquí y el ahora, ¿sí? Lo que está pasando en el momento presente. Esa es como la base de la atención plena. Pero no es solo eso, ¿sí? No es solo poder poner atención en lo que está pasando aquí y ahora, sino hacerlo con una intención de hacerlo, ¿sí? Como no es, porque hay muchas actividades que nos llevan a estar muy atentos en el aquí y el ahora. Por ejemplo, algo que está pasando mucho con los chicos ahorita son los videojuegos, ¿sí? Como estar conectado en un videojuego requiere como una atención súper concentrada en lo que está pasando aquí y ahora, y eso no es hacer mindfulness o atención plena, ¿sí? Debe haber una conciencia y una intención de hacer una práctica, de poner la atención en el aquí y ahora. Entonces ese es el segundo componente. Y el tercer componente es que no es solo estar presente con la atención en el aquí y el ahora, sino que hay que meterle un ingredientico particular que es una actitud, ¿sí? Una actitud particular que normalmente se entiende como aceptación, ¿sí? O no juicio, ¿m? Y es poder acoger lo que está pasando aquí y ahora, eso que me doy cuenta mientras tengo atención plena, acogerlo con aceptación, ¿sí? No pelear con eso que está pasando aquí y ahora, ¿sí? Y por eso como la relación con el no juicio, porque es como no poner juicios de rechazo o afinidad sobre lo que está pasando, sino simplemente permitirlo porque es la experiencia actual, ¿sí? Y allí nos conectamos también con una actitud que se promueve en la atención plena y es la curiosidad. Poder observar lo que me está pasando con curiosidad. A veces se habla como si fuéramos científicos, un poco lo que hablaron en el webinar anterior con Alejandro, como científicos emocionales, sin juzgar lo que está pasando, pero también a veces usamos como una metáfora chévere y es como si fuéramos extraterrestres, ¿sí? Como que lo que pasa, poderlo observar como si fuera la primera vez que está pasando, ¿sí? Con una actitud de curiosidad. Entonces, eso es como la definición general de lo que es la atención plena, y podemos pasar. Y entonces se trata justamente de eso, esta imagen como que lo muestra muy bien, y es, muchas veces tenemos nuestra mente llena y repleta de muchas cosas que no son lo que está pasando aquí y ahora, ¿sí? Entonces puede ser como muchas cosas sobre el pasado, digamos, ¿cierto? No de pronto aquí, pero no ahora, sino antes, recuerdos o cosas como que nos afectaron, y más en estas situaciones de crisis que estamos como expuestos a grandes dificultades y eventos que nos pueden como que dejar la mente como allá en eso que pasó, pero también en el futuro, ¿cierto? Un poco como alguna profecía, y es como la incertidumbre de pensar hasta cuándo van estas situaciones, qué es lo peor que puede llegar a pasar, ¿cierto? Como qué tan grande puede ser. Entonces eso es como la mente llena de ideas, emociones y sensaciones conectadas con algo que no está pasando aquí ahora, ¿sí? Algo que está pasando de pronto en otros contextos, en otros lugares, y en otros tiempos. Entonces el ejercicio de mindfulness es poder fortalecer la mente para poder estar un poco como en los muñequitos que estamos proyectando, como poder estar presente con lo que realmente está pasando en este momento y en este lugar. Listo. Y pues un poco como de concepto, ¿no? O de historia de dónde viene la atención plena o mindfulness.
Los que han oído de atención plena saben que esta práctica tiene una conexión muy cercana con el budismo, ¿sí? Y se entiende o se relaciona con la meditación, ¿sí? Este es como un origen desde donde viene la atención plena, pero no es eso, ¿sí? No es una práctica religiosa ni conectada como directamente con un budismo, se reconocen como sus raíces, pero digamos que la atención plena es un ejercicio de secularizar como estas prácticas que vienen del budismo y que nos permiten como darnos cuenta de la impermanencia de las cosas, ¿no? Que las cosas están cambiando y se están transformando todo el tiempo, pero se trajo como a Occidente por medio de John Kabat-Zinn, que fue como un médico que trajo la atención plena a la Universidad de Massachusetts para trabajar el dolor crónico, ¿sí? Entonces, cogió la atención plena, la sacó como de sus raíces y la aterrizó en una práctica secular y de hecho muy conectada como a la corriente científica occidental. Hay otra rama de atención plena que la ponemos acá como en la diapositiva, que es un poco más orientada como a estas raíces clásicas budistas, que es como la corriente de Thich Nhat Hanh. Y también encontramos como en la web muchos recursos como más cercanos a esta aproximación a la atención plena. Esto para decirles que es un mundo como súper complejo que puede estar como desde el polo más científico hasta el polo más espiritual, en el cual podemos digamos, podemos acomodarnos en el punto en el que nos sintamos nosotros y nosotras más cómodos, ¿cierto? Sé que por algunas creencias religiosas nuestras o posiciones que tenemos en la vida, de pronto no nos sentimos muy cómodos con este abordaje tan espiritual, y por eso podemos como coger de la atención plena lo que nos funcione más a nosotros mismos, que a veces puede ser esta rama espiritual o más científica y pragmática. ¿Listo? Vale, entonces yo la voy a abordar acá hoy como desde lo más secular posible, entonces entendiéndola como una técnica de entrenamiento mental, ¿sí? Que nos permite fortalecer nuestra mente, ¿sí? Y nuestra mente en la medida en que podemos mejorar, ¿no? Como esa capacidad de atender la experiencia actual, darnos cuenta de lo que está pasando en la actualidad. Pongo una cita de Daniel Siegel, y es como para él, el principio de la atención plena es que si observas la realidad tal y como está pasando aquí y ahora, eres capaz de desconectar la automaticidad, ¿sí? La automaticidad es esa tendencia de nuestro cerebro como a reaccionar instintivamente hacia las cosas que pasan, ¿sí? Y esa automaticidad es clave y la traigo hoy a este seminario porque en situaciones de crisis o emergencia, nuestro cerebro está conectado con este instinto por salvarnos, ¿no? Como por salvar la vida. Y esto lo que hace es que actuemos de manera más instintiva y en esa medida más automática, ¿cierto? Entonces nuestros comportamientos van a ser como mucho más automáticos o reactivos que en situaciones de no crisis o emergencia. André, pasamos porfa a la siguiente. Y este diagrama como que lo explica un poquito mejor, lo traigo del programa Respira, que es un programa que se implementó en el marco del proyecto Vive la Educación, en el que de pronto participaron algunos de ustedes o algunas de ustedes, profes. Se implementó en el Cauca, en Nariño y en Bogotá, y se basa es un programa de bienestar docente a través de la atención plena. Entonces, pues usamos como este diagrama que lo traigo hoy aquí para explicar un poco como esta relación de la atención plena con la automaticidad, ¿sí? Y que hace como súper pertinencia cuando hablamos de situaciones de crisis o emergencias. En estas situaciones, la amígdala, ¿cierto? Que es es como una estructura de nuestro cerebro como más antiguo o reptiliano, ¿no? Que controla las emociones, es la que se activa
¿sí? Cuando estamos ante una situación de estrés grande o ante una situación de peligro, nosotros actuamos a través de la amígdala, ¿sí? Y estos son como, la amígdala nos permite reconocer peligros y amenazas y actuar de manera instintiva y rápida para salvar nuestra vida. Entonces, cuando estamos en situaciones que nos generan estrés, actuamos muy con esta amígdala. Pero las acciones son reacciones con esta estructura. Y tenemos otra estructura que es la corteza prefrontal, que es como si fuera nuestro piloto manual, ¿sí? Nos permite regular y calmar nuestras emociones y regular nuestros comportamientos, que ya no son reacciones, sino acciones con decisión, ¿sí? Cuando estamos en situaciones de crisis, la corteza prefrontal le da como paso a la amígdala para que nos salve la vida, ¿sí? Pero muchas veces en situaciones de crisis de pronto no es necesario como, o nos hace daño, de hecho, como actuar y reaccionar con la amígdala, porque de pronto tenemos como comportamientos o emociones que nos pueden afectar. Por ejemplo, podemos como estar irritables, ¿cierto? O de pronto ser groseros o bueno, como exacerbar estas emociones que están como siendo automáticas y muy exageradas. Entonces, lo que hace la atención plena a nivel cerebral es poder fortalecer esta corteza prefrontal, ¿sí? Para poderla activar así estemos en situaciones de emergencia y poder como actuar con discernimiento, ¿cierto? Como decidiendo cuál es la mejor acción que debemos tomar en vez de actuar reactivamente, ¿listo? Y en esta medida, la atención plena fortalece nuestro autoconocimiento, ¿sí? En la medida en que estar presentes nos permite como darnos cuenta cuáles son esas reacciones automáticas que solemos desplegar y también fortalece la autorregulación en términos de habilidades socioemocionales, porque al darnos cuenta nos permite como manejar estas reacciones y poder como actuar con más conciencia. ¿Listo? Vale, pasamos a la siguiente. Listo. Y entonces, bueno, ¿cómo practicar la atención plena, cierto? Cómo fortalecer nuestro cerebro para poder estar mucho más atentos, para poder estar aquí presentes en el aquí y el ahora y para poder actuar en vez de reaccionar ante situaciones difíciles. Pues hay dos formas de practicar la atención plena. Una se llama la práctica formal y otra es la práctica informal. Entonces, la práctica formal es como normalmente se concibe la atención plena y es como les mostraba hace un ratico el muñequito meditando y es como esa práctica que podemos hacer nosotros y nosotras dedicándole un momento a practicar atención plena solos, ¿cierto? En un ambiente como controlado, sin interrupciones, y normalmente lo hacemos con los ojos cerrados y como en tranquilidad, ¿sí? Esta práctica formal que se relaciona con la meditación, porque es un tipo de meditación, digamos que se puede hacer como en periodos muy largos, pueden ser prácticas de 1 hora, pero también pueden ser prácticas muy cortas que pueden ser de 1 minuto, ¿sí? Ustedes pueden, bueno, acá les tengo como una pregunta y es, esta práctica formal, ¿en qué momento, para que la respondamos por el chat, en qué momentos creen ustedes que podrían incluir este tipo de prácticas en su vida diaria, ¿cierto? Entonces, yo sé que no es fácil como estar como todo el tiempo sentándose como a cerrar los ojos y hacer prácticas de atención plena en la vida diaria, pero pues hay que pensar como cuál es el momento más adecuado en el que podemos sacar, así sea 1 minutico al día para hacer estas prácticas. Y mientras van respondiendo los profes y las profes, y ahorita leemos estas respuestas, pues también como quería compartirles que, digamos, hay formas de hacer estas prácticas formales que pueden ser nosotros mismos, como llevando la atención a diferentes partes de nuestro cuerpo, a diferentes como dimensiones de la experiencia, pero también hay prácticas guiadas. Entonces hay estos audios que ustedes encuentran en las redes que les indican cómo
como instrucciones paso a paso para hacer estas prácticas. Acá pongo como un ejemplo de estos audios, es una lista que tenemos nosotros en nuestra organización de prácticas que vamos a compartir más adelante con ustedes. Y pues nada, mientras tanto, si quieren me ayudan, porfa, ¿qué están respondiendo los profes? ¿En qué momentos creen que podrían hacer prácticas formales? Sí, Pues San, aquí hay, dale Gaby, dale. hay profes que nos dicen o en la mañana iniciando el día o antes de irse a dormir, como esos momentos como empezando o terminando el día. Me llamó la atención también uno que dice en las mañanas porque se puede adelantar el reloj, cosa que yo debo confesar que hago. En la ducha también nos dicen antes de dormir en la oscuridad de la habitación con música relajante. Pero sí, creo que los profes están como o por la mañana empezando el día o al final del día antes de irse a dormir. Y creo que en ese comentario que mencionas, Gaby, sobre la ducha, de pronto, San, podemos aclarar eso. ¿En la ducha sería una práctica formal? ¿Podría ser una práctica formal? Listo, gracias, Juli. Pues este es el otro tipo de prácticas que podemos hacer con atención plena y se llaman prácticas informales. Y son las que normalmente nos queda mucho más fácil hacer y las podemos hacer como en la cotidianidad, con acciones como que muy sencillas que hacemos todos los días. La práctica informal consiste en poder prestar atención a una acción que estemos haciendo en nuestra cotidianidad. Como les decía con el triangulito, como con la intención de prestar atención, estando con todos nuestros sentidos en el aquí y ahora, en lo que está pasando, y también intentando aplicar esta actitud que les decía, como de aceptación de lo que esté pasando, ¿cierto? Entonces podemos hacer prácticas informales, como decían los profes por el chat, mientras nos bañamos. Por ejemplo, ese es un momento como de los favoritos de las personas para hacer prácticas, porque prácticas informales de atención plena, porque la ducha es una fuente de experiencias sensoriales gigante. Y estamos solos o solas. Entonces, pues es muy fácil y consiste simplemente en que mientras nos duchamos, nos ponemos la intención de estar en la experiencia que estamos viviendo, ¿cierto? Muchas veces, no sé si les pasa, se están duchando y están pensando en lo que va a pasar más adelante, ¿cierto? En las tareas que tengo, en las reuniones que tengo. Entonces es como entrar a la ducha recordando la intención, voy a ducharme practicando y entonces simplemente estar atento con lo que está pasando realmente en mi cuerpo aquí y ahora. Entonces, por ejemplo, sintiendo la temperatura del agua en la piel, sintiendo los golpecitos del agua cuando caen, sintiendo como dándome cuenta cuáles partes de mi cuerpo todavía no se han mojado, como cualquier cantidad de experiencias que puedo tener como en ese momento. Tanto físicas como emocionales también, ¿no? Como darme cuenta la sensación o lo que me genera el agua fría o el agua caliente, como mi estado emocional al respecto, como toda esa variedad de experiencias que podemos tener en un acto tan cotidiano como ducharnos. También puede pasar como mientras desayunamos o mientras nos comemos como un mordisco de una fruta, ¿sí? Como en estos pequeños actos o mientras caminamos, por ejemplo, dándonos cuenta como de la sensación de nuestros pies al tocar el suelo y lo podemos hacer como en una cuadra, por ejemplo. Mientras llego acá al parque de la esquina, voy a estar en atención plena. Entonces, aquí cobra como mucha importancia esto de poner intención en estar atentos en lo que está pasando. Es simplemente regalarme ese momentico de poner atención con intención, aceptando lo que está pasando y con eso ya puedo estar como haciendo el ejercicio de la atención plena. Les decía que esta práctica informal es muy chévere porque no tenemos que parar nuestro día para hacer la práctica. La podemos integrar dentro de las actividades que normalmente hacemos, ducharnos, cepillarnos los dientes, desayunar, ¿sí? Y cumplimos como con algo que es muy importante en la atención plena y es practicar, ¿cierto? Como la atención plena es una herramienta que entre más usemos, ¿sí? Entre más practicamos, más nos va a servir. Hay una metáfora
con la atención plena, y es que es como llenar una botella, ¿cierto? Una botella con, cada vez que practicamos es como echarle una gotica de agua a una botella, ¿sí? Cada práctica. Me baño hoy y practiqué, le eché una gotica de agua. Me senté a hacer a seguir un audio de práctica de atención plena en una práctica formal, otra gotita de agua. Y si todos los días estamos echándole una gotica de agua a la botella, cuando llegue el momento en el que necesitemos como esa calma y que se nos active la corteza prefrontal, ¿no? Y que podamos como, necesitemos como manejar esas reacciones automáticas, que sería como la sed, ¿no? La necesidad, como entre más hayamos practicado, más agua voy a tener para esa necesidad. Entonces, obviamente, claro, como si ante una situación me pongo a activar la atención plena, puedo darle un manejo a la situación. Pero si he estado practicando a lo largo de varios días o meses, como mi capacidad va a ser mayor. Es como ejercitar un músculo, por eso la metáfora del ejercicio. Entonces la invitación aquí, profes, es a practicar, ¿sí? De las formas que mejor les quede a ustedes, como más sencillo. Y es como hacer el ejercicio de practicar. Y bueno, traigo acá también como esta estrategia chiquita, como que se desprende de la atención plena, y le traigo porque es como una estrategia para dar manejo a situaciones de crisis a través de la atención plena, ¿sí? Es la estrategia PARA, que también viene como del programa Respira para docentes, y es como ante un momento como de dificultad, ¿no? Una alta reactividad emocional, ¿cierto? Cuando me enfrento a una situación que me genera como alguna emoción muy fuerte, ¿cierto? Puede ser un gran enojo, por ejemplo, o ese miedo tan profundo que podemos sentir en algunas situaciones, o tristeza por algunas pérdidas que podamos tener, ¿cierto? Cuando estemos como en una situación de dificultad, poder como activar esta estrategia que es para. Entonces, son básicamente 4 pasos, ¿cierto? Y el primero es cuando nos demos cuenta que estamos como en una situación que nos está desbordando, antes de actuar, acordémonos que debemos parar un segundo, ¿cierto? Como intentemos como siempre detenernos un momento, como sospechar del momento por su intensidad y parar un segundo, ¿sí? Hacer una pausa y conectarnos con nosotros mismos y darnos cuenta de lo que está pasando, ¿sí? El segundo momento es atender a nuestro cuerpo y observar nuestra respiración, ¿sí? Darnos cuenta en ese momento qué está pasando conmigo, con mi respiración y con las sensaciones de mi cuerpo, ¿sí? Como llevar la atención al interior. El tercer momento es reconocer nuestras emociones, ¿sí? Identificar lo que nos está pasando e intentar nombrarlo, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo en este momento? Y el cuarto paso, sí, es ahora sí actuar con conciencia, ¿sí? Y cuando hablamos con conciencia, nos referimos como a gentileza, ¿sí? Como con compasión con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, ¿sí? Intentar como que la acción que tengamos sea como el mayor cuidado posible conmigo y con los otros. Entonces, como ojalá se pueda volver como un mantra para estas situaciones como de mayor dificultad, cuando sintamos como que nos sentimos abrumados y no sabemos qué hacer. En esta posibilidad de estar calmado y estar con nosotros mismos, podemos encontrar como la respuesta. Listo. Y finalmente, pues la última parte de la charla que quisiera que la construyéramos todos, y es cómo cuidamos a otros, ¿cierto? Cómo llegamos como a través de esta conciencia de la necesidad del autocuidado y esta técnica o esta práctica que podemos utilizar para eso, ¿cómo creen que conectamos eso con cuidar a otros? Entonces, también los invito y las invito a que respondamos en el chat
a esta pregunta, y es cómo creen, habiendo como pasado por, pues, como por la comprensión de la atención plena, que sé que también la vieron a lo largo del curso, ¿cómo creen que nos puede ayudar esta técnica en la misión de cuidar a otros? Súper, Sani. Mientras van ahí los profes escribiéndonos en el chat, ahí Cris nos está ayudando a aclarar una duda que había quedado sobre lo que acabamos de ver, y era, bueno, y al final del día, ¿qué diferencia una práctica de atención plena formal a una informal? ¿Qué es ese coso? Como, porque los tres principios principales se cumplen en las dos, ¿verdad? Pero ¿qué es eso que me diferencia una práctica formal a informal? La diferencia básicamente es que cuando hacemos una práctica formal, detenemos, ¿cierto? Lo que está pasando, nuestras actividades diarias para hacer la práctica, ¿sí? Nos detenemos. Entonces, abrimos un espacio de tiempo para practicar y necesitamos unas condiciones como ambientales para lograrlo. Entonces, necesitamos, por ejemplo, estar solos, ¿cierto? Como evitar interrupciones, ¿no? Como poner el celular en silencio, pedirle a otras personas que no nos interrumpan, y en la medida de lo posible como poder cerrar los ojos y llevar como hacer la práctica formal de atención plena. La práctica informal no requiere como esta pausa, y es simplemente poder como en vivo y en directo, como en el día a día, en cualquier actividad que pase en nuestra vida diaria, aplicar eso que estamos cultivando de atención plena, ¿sí? Como poder darnos cuenta de lo que está pasando, sea lo que sea que está pasando, pero con una acción. Digamos que en la práctica formal la acción es sentarnos a practicar, en la práctica informal es a través de una acción como caminar, comer, bañarnos, que hacemos práctica. ¿Es un poquito más claro o Sí, peor? gracias. No, gracias, Sani. De pronto, Cris, nos ayudas contándonos qué hay por ahí en el chat. Veo muchas respuestas diversas ahí en el chat. Sí, Juli, acá los profes están muy entusiastas compartiéndonos las prácticas que hacen, están de acuerdo definitivamente que es muchísimo mejor intencionar un tiempo y un espacio para la práctica. A veces se nos olvida y no somos tan conscientes de actividades donde podemos prestar la atención y bueno, acá los comentarios de los profes es que definitivamente intencionar y sacar un espacio, como dice Sandra, es muy valioso pues como para acercarnos a este tema, y reconocen las propiedades curativas y emocionales que esto genera después de una práctica. Acá veo a la profe Sheila Beatriz que habla pues como un poco de ello. Y aquí veo al final una respuesta muy interesante, San, que habla sobre reconociendo, pues me imagino que con esta práctica el profe menciona que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, escuchando de manera asertiva. Sí, esto es como algo muy importante de la atención plena, y es que, digamos que además de ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y regularnos, como vimos hoy, en la medida en que esto pasa, empezamos a crear una capacidad para atender con atención plena a ese otro que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos a otro como realmente presentes, ¿cierto? Dándonos cuenta de lo que está pasando con ese otro enfrente, empezamos a entender mucho más lo que le pasa, ¿sí? Empezamos como a reconocer esas emociones que puede estar viviendo ese otro, empezamos a escucharlo, como decía algún profe en el chat, escucharlo con mayor atención y comprender mejor lo que nos está queriendo decir y lo que le está pasando, ¿sí? Y empezamos entonces a cultivar, o empieza a crecer en nosotros esa compasión y esa comprensión por la experiencia del otro, ¿sí? Porque nos podemos reconocer lo que le pasa. Total, y hay otra que menciona que tiene que ver con algo que ya nos hablabas en el diagrama, San, y es como hacernos consciente de nuestras reacciones, ¿no?
ahí ya estábamos hablando como del otro, pero también está esa parte interna que mencionabas como el autoconocimiento. Y más allá de empezar a cambiar nuestras reacciones, es empezar a ser consciente de nuestras reacciones, ¿no? Esta práctica nos ayuda a eso. Pero bueno, tenemos un pocotón de respuestas. Muchas gracias por esa participación activa en el chat. Muchas gracias, muy chévere muy cierto esto que dicen, ¿no? Como prestar atención plena, digamos, como fortalecer esta capacidad nos permite como atendernos primero a nosotros, ¿no? Y un poco como con esto de la misión de cuidar a otros, para ir conectándolo con la metáfora que hablábamos al principio, como nos permite poder atender, darnos cuenta de nuestras necesidades, atenderlas, estar bien para poder ahora sí ser como ese apoyo que pueden necesitar los demás. ¿Mm? Listo. Y entonces, pues nada, a manera de resumen, como la atención plena nos permite entonces cuidar nuestro bienestar, ¿cierto? Con la atención en nosotros mismos, pero así como decíamos ahorita, al poder estar atentos, ¿cierto? Dándonos cuenta de lo que está pasando aquí y ahora, podemos identificar posibles situaciones de riesgo, no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean, ¿sí? Y finalmente, digamos, comprender y conocer nuestros límites, ¿cierto? Y poder hacer lo que sí está a nuestro alcance en ese ejercicio de cuidar a otros y poder identificar lo que no está a nuestro alcance para poderlo remitir como a otras instancias, digamos, en el trabajo con los y las estudiantes, que sé que ustedes como día a día viven como estos retos de enfrentar como situaciones difíciles con las que no saben qué hacer, ¿cierto? Y a veces como la sensación de tener que pensar que son responsables como de atender todo y de resolver todo. Pero pues nada, a través de esta conciencia podemos como identificar hasta dónde llegamos, ¿cierto? ¿Cuál es el límite de nuestro bienestar? Después de qué línea ya nos estamos afectando demasiado y no podemos seguir, ¿cierto? Y es ahí donde podemos simplemente levantar la mano y pedir como un apoyo adicional, ya sea con otras personas como de nuestro equipo o con otras instituciones alrededor de la nuestra que puedan como estar especializadas en algunos temas y apoyarnos. Y listo, esta es como las relaciones como que traíamos para este tema del autocuidado, ¿cierto? Y el cuidado del otro. Y queríamos como dejarles al final, o quería dejarles al final algunos recursos para que puedan como seguir fortaleciendo este músculo de la atención plena. Entonces ya vamos a compartir por el chat como estos enlaces y el primero son unas prácticas guiadas para docentes, ¿sí? Como para que, digamos, si no saben cómo hacer la práctica formal de atención plena y están entusiasmados y quieren hacerla, en esta lista de YouTube encuentran unas prácticas de máximo 5 minutos que les dan las instrucciones exactas de lo que deben hacer para empezar a fortalecer la atención plena. Entonces no es sino que se tomen como ese tiempo, como apaguen el celular, cierren la puerta y estén en una habitación y pongan esa playlist, alguna de las prácticas y empiecen como a hacerlo, ojalá todos los días. Y otros recursos, si ustedes ya están entusiasmados y quieren como llevar esta práctica a los y las estudiantes de sus clases, también como quise compartir con ustedes un par de enlaces de prácticas guiadas para niños y niñas, que es el primero, y para adolescentes, que es el segundo. Estos audios están en español, españolete, como español no latino. Y entonces, pues, si para ustedes está bien como poner este audio a los chicos, pero normalmente se distraen con el acento. Entonces, lo que les recomiendo es que si están muy interesados, escuchen el audio, lo practiquen y puedan como llevar esta práctica a sus estudiantes.
Listo. Súper, muchas gracias, Ana. Y en el chat ya compartimos los enlaces. Igual recuerden que en estos días les enviaremos tanto la grabación de este webinar por si quieren volver a escuchar algo y también todos estos recursos que nos comparte Sandra. Muy importante que los exploren y también de pronto, responder una o dos preguntitas, nos queda un minutico, de pronto nos quedamos dos minuticos adicionales respondiendo una o dos preguntas que tengan por ahí en el tintero, profes, de pronto levantando la mano o escribiendo en el chat si quieren hacer alguna pregunta. Y por ahí la profe Janet, muchas gracias por eso, nos está preguntando si vamos a tomar lista. Y sí, como siempre vamos a tomar lista, y ahí Gaby ya nos está mandando también el enlace de la asistencia. Entonces, no se preocupen, profes, ahí ya está el enlace para que lo puedan llenar. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta antes de irnos, bienvenidos. De pronto, San, yo iba a mencionar que a veces pensamos con esto de la atención plena que es necesario practicar como media hora, una hora, pero es tan sencillo como de poderlo hacer 5 minutos, ¿verdad? Con 5 minutos eso también ayuda, no es que sea muy poco o mucho el tiempo. Sí, sí, de acuerdo, Juli. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes que podríamos llevarnos y es como la importancia de practicar, así sea un momentico, un minutico, es suficiente si lo hacemos frecuentemente, ¿sí? Como todos los días puede ser, apenas nos despertemos, darme cuenta cómo amanezco. Eso es practicar atención plena y si lo hacemos frecuentemente estamos llenando la botellita. Súper. Y acá ya en la sección de preguntas y respuestas, que por ahí también lo podemos hacer, tenemos la primera pregunta. Dice: ¿la atención plena como herramienta se facilita en unas personas más que otras? ¿Depende de la voluntad o de alguna capacidad en particular? Gracias, profesora Esmeralda, por esta pregunta muy interesante. Súper interesante, súper chévere esa pregunta. Y bueno, como les contaba, como a veces se concibe la atención plena como una capacidad, ¿cierto? Capacidad de estar en el momento presente. Y sí, digamos que como lo diversos que somos en muchos sentidos, ¿no? Como y también en la capacidad de estar atentos y presentes. Digamos que eso también se puede ver allí, como hay personas a las que se les facilita más que a otras estar con la atención en el momento presente, ¿cierto? Así como a algunas personas se les facilita más que a otros ser empáticos o escribir, redactar textos, ¿cierto? Como en esa diversidad también nos encontramos en la atención plena, pero eso no quiere decir que sea como algo a lo que no podemos tener acceso todos, ¿cierto? Es una habilidad que se puede fortalecer, ¿sí? Que de pronto a veces se nos facilita más a algunas personas o a veces en algunos momentos de nuestra vida se nos facilita más, ¿cierto? Hay momentos en los que es difícil practicar, es difícil estar presente y otros momentos en los que se nos facilita más. Entonces, nada, lo importante allí es como decía la profe, como tener voluntad, ¿cierto? Querer hacerlo, encontrar la forma que se nos facilite más, el momento del día, el tipo de práctica, para que lo podamos como adquirir ese hábito y hacerlo, ¿sí? Yo no les conté, pero creo que es pertinente ahorita y es atención plena en su idioma original, se dice sati, ¿sí? Y esa palabra sati significa recordar, ¿sí? La atención plena es como casi que lo más importante es recordar que estamos vivos, ¿no? Que estamos respirando y recordar, darnos cuenta de eso. Entonces, el reto de la atención plena no es tanto como la técnica, ¿cierto? Como darnos cuenta del aquí y del ahora, es algo que, por ejemplo, los niños hacen mucho. El reto es recordar hacerlo constantemente. Uh-huh. Muchas gracias, San, y siendo las 7:04 de la noche y no acaparándolos más, queridos y queridas profes, gracias por regalarse este espacio, como siempre, sabemos que tienen muchas
responsabilidades y que a veces es retador venir a estos espacios, pero les agradecemos como siempre, esperamos que esta información sea útil. Por favor, no se les olvide llegar la asistencia. Gracias a todo el equipo, a André, Cris y Gaby por también estar acá. Y bueno, un gracias muy especial a ti, Sam, por compartirnos un poco de tu conocimiento, de tu alegría, de tu pasión con este tema que sé que te gusta un montón. Siempre muy bienvenida a Creando Aula. Muchas gracias por todo lo que haces día a día y por hacer este curso real. Al final del día, San es de las grandes personas que hicieron real este curso. Entonces, gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos y todas por estar. Feliz noche. Feliz noche, queridos profes. Nos vemos pronto. Muy pronto les enviamos la grabación. Gracias a todos por su participación, por hablar ahí por el chat y descansen mucho hoy.